cerrar la puerta, cerrar la ventana, de que la parentela, los familiares, los políticos ya no puedan ingresar a trabajar en el Estado, como si el Estado fuera una agencia de empleo para resolver el flujo de caja familiar, que no lo es, y que podamos de esta manera tener una administración pública más íntegra. Ahora, nosotros lo que proponemos en uno de los artículos es la prohibición de contratación directa de todos los parientes y familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de cualquier autoridad pública. Podrán trabajar en el Estado, pero lo podrán hacer si pasan por un proceso de concurso de mérito, concurso público de oposición, que pueda cuidar los valores o los principios de igualdad, de idoneidad que están consagrados en la Constitución Nacional. A ver, Sole, pero de hecho ya existe una ley antinepotismo, pero es una ley hecha a medida con muchísimas trampitas, ¿verdad? O con algunas lagunas que por ahí están puestas adrede justamente para que se pueda meter a la parentela. Exactamente, eso fue lo que nosotros identificamos. Es una ley que define una manera muy flexible que es el nepotismo, entonces el poder político ha encontrado esos atajos para seguir privilegiando a sus familiares. Nosotros hicimos una revisión, digamos, de técnica legislativa de lo que existe. Es más, te cuento, hace 19 años Paraguay tiene esta ley, una ley, digamos, leyes antinepotismo. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas, cuántos casos se han descubierto, que se han condenado, ninguno? Claro. Y nuestra principal preocupación en este proceso, porque el proyecto de ley vía iniciativa popular está en el Congreso, pero también hay otros proyectos de ley que están trabajando los senadores y también los diputados. Y nuestra preocupación principal es que de nuevo emane del Congreso una ley que sea inútil, que no solucione nada, que sea letra muerta. Estamos llenos a veces de leyes, pero están mal redactadas, entonces son inaplicables. Por eso, en nuestra propuesta no hay espacio para grises ni para interpretaciones. Nosotros prohibimos directamente la contratación directa de los parientes de las autoridades públicas y decimos que ellos tienen que someterse en el 100% de los casos a concursos para poder ingresar y trabajar en el Estado. ¿Y el proyecto del diputado Rubín en este caso, qué decís? Y es un proyecto más desde nuestro punto de vista, no soluciona nada. No soluciona. No soluciona. Van a terminar contratando en otros despachos a sus familiares igualmente. Por eso nosotros comenzamos a hablar también del concepto de nepotismo cruzado. Porque ¿cuál es el problema para explicarle a la gente fácilmente? El problema de la ley actual. Que la ley actual dice que hay nepotismo cuando el pariente le contrata a su pariente. O sea, cuando es ordenador de gasto, vamos a poner un ejemplo, el papá, el vicepresidente le contrata directamente a su hija. Pero eso pues no pasa en la práctica. ¿Quién le contrata a la hija del vicepresidente? Le contrata el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, buscan la manera de camuflar, si es que se puede utilizar ese término. No, yo no le contraté, le contrató fulano o mengano, pero en realidad está todo orquestado y planificado entre ellos. O sea, al final del día están contratados porque son el hijo de, el pariente de, el hermano de. No están ahí por la idoneidad, porque cumple con un perfil del cargo, etcétera. Entonces, el nepotismo existe igual. Entonces introdujimos el concepto del nepotismo cruzado, que es justamente cuando son otras autoridades, ordenadores de gasto, que contratan a los familiares de las autoridades políticas. Este concepto no es, digamos, nuevo, está en parte de la literatura a nivel global y también se ha utilizado en legislación en otros países. Acá nosotros le podemos poner otro nombre si queremos, una cuestión de decisión del Congreso donde se redactan las leyes, pero que el objetivo sea finalmente frenar el nepotismo. Pero vos te das cuenta, Sole, de que yo no te quiero desanimar ni nada, al contrario, te felicito, ¿verdad? Pero es una lucha muy grande la que van a hacer, porque sería, como se dice popularmente, hacer de que ellos pateen contra su propia olla, ¿verdad? Porque como decíamos recién en el inicio de esta conversación, el tema de la contratación de parientes y no parientes también, operadores políticos que trabajaron en las campañas políticas y se le dio como premio un cargo, ¿verdad? Es una herramienta que se utiliza electoralmente en el proselitismo. Claro, pero en algún momento tenemos que poner un punto y aparte en el Paraguay. Y de hecho lo han hecho muchos países que lograron reducir radicalmente la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Porque el nepotismo es la base del sistema clientelar, es uno de los elementos, no es el único, pero
básicamente te permite que crezca el sistema clientelar, el prebendarismo y con eso la corrupción. Si uno hace un análisis, digamos, de cómo funcionan el comportamiento desviado dentro de la administración pública. Y en algún momento tenemos que, no sé, evolucionar, madurar como sociedad política y decir, ya no aguanta más el Paraguay. Nosotros necesitamos medicamentos en los hospitales, necesitamos que mejore la educación, necesitamos que mejore la seguridad. Y finalmente esos recursos que se están desviando para contratar a la parentela son recursos que tienen que ser invertidos para que la gente pueda vivir mejor. ¿Ustedes hicieron algún estimativo de que lo logran, ¿verdad? Se logra cortar el chorro, cerrar la canilla y de esa manera se podría ahorrar alguna cifra X, es que ¿verdad? No tenemos identificado el 100% de los casos de nepotismo, son varios, pero por ponerte el ejemplo de la hija del vicepresidente que gana 18 millones por mes, en 3 meses, 4 meses se le puede construir una casa a una familia que no tiene una sí, casa. Es cierto eso. Es cierto Con eso. 60, 70 millones, 80 millones puedes comprar un montón de medicamentos para los enfermos crónicos que puedan tener disponibles en los centros de salud. Claro, eso vos pensabas, decir, hijo, le gana 18 millones, está ahí porque es la hija del vicepresidente o porque es la hija del senador o del diputado o lo que sea, y en el INCAN tenés ahí personas que están esperando por sus medicamentos. Exactamente, y además te comparto otro dato que demuestra la desconexión de gran parte de la clase política con la realidad del pueblo paraguayo. En Paraguay el 80% de los hogares tienen ingresos inferiores a 5.800.000. Los hogares, Marcelo, no es ni siquiera por individuo, por trabajador. Los hogares significa sumatoria de los ingresos individuales. 5.800.000. Y vos ves una clase política que se aumenta los salarios como si nada. No, es una burla. Que eso es un indicador de que no tienen la más pálida idea de lo que está pasando el pueblo paraguayo día a día, que trabaja, que encima paga los impuestos y esos impuestos son utilizados de mala manera. No, la verdad que es una burla. Y decís vos ahí laburando por tu sueldo mínimo, que ni siquiera por ahí tenés IPS, tenés que comprarte tus medicamentos, tenés algún familiar con una enfermedad terminal, alguna enfermedad crónica, y ves ahí cómo se reparten los cargos, cómo se reparte la plata. ¿Por qué? Porque forman parte de la corona o porque tienen contactos con la corona, entre comillas, ¿verdad? La verdad, Sol, en serio, felicitaciones por esto. Para finalizar, ¿cuál es el estatus? ¿Lograron las firmas? Nosotros el lunes nos fuimos, logramos la firma, con eso el Congreso está obligado a tratar el proyecto de ley. El proyecto de ley fue derivado a comisiones, nos fuimos a esta reunión de la Comisión de Legislación, está también el proyecto de ley en la Comisión de Constitucionales. Conversamos con ellos ahí los senadores, digamos, con muy buena predisposición ahí en la conversación. Manifestaron que quieren encontrar un proyecto de ley que pueda recoger los mejores elementos de todos los proyectos que están ahí. Nosotros enfatizamos de manera determinada de que la definición de nepotismo es una de las cuestiones principales y que para nosotros no tiene que haber ningún espacio para interpretaciones que de nuevo permita que el nepotismo siga. A pesar que tuvimos ahí una buena conversación, tenemos que recordar de que los dictámenes de las comisiones en nuestro sistema legislativo no son vinculantes. Entonces la Comisión de Legislación puede sacar un hiper dictamen que favorezca al proyecto Chau Nepotismo, pero el Pleno en el Senado es finalmente el que decide. Entonces nosotros nos mantenemos vigilantes y expectantes a cuando se discuta, cuando se incluya en el orden del día de la Cámara de Senadores tratar los proyectos de ley antinepotismo, porque ahí vamos a ver realmente qué se decide y quién vota qué, y si hay una voluntad expresa, real, genuina de la clase política de dar la vuelta a la página y comenzar a restringir, a controlar, a prohibir el nepotismo en el Paraguay. Soledad, gracias por haber venido. La verdad, me quedé con 477 preguntas más que te quiero hacer sobre este tema, pues es un tema súper amplio. Sí, por ejemplo, lo que hablamos fuera del aire. Ahora, ¿cómo haces con las binacionales, por ejemplo? Que parece que ellos están aparte, ahí el Congreso, el Estado en sí no entra, ¿verdad? Porque ahí también es una especie de hogar para el nepotismo, para el prebendarismo, pero bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad de poder conversar en otro momento. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y a seguir luchando contra el nepotismo. No, por favor, gracias, Marcelo. Y bueno, el nepotismo es apenas un elemento que tiene que ser combatido dentro de un sistema de integridad pública que tiene que funcionar en el Paraguay. Entonces hay muchísimo por conversar, por hablar, para profesionalizar nuestra administración pública, para que el Estado mejore. Entonces te agradezco un montón, y a la gente también por acompañarnos, y a los 54.000 firmantes.